Buenos días, amados hermanos, hermanas. Voy a compartir el mensaje del último domingo del año prácticamente, donde nosotros vamos a compartir este mensaje que le he puesto por título El gozo. Entonces, lo que quiero compartir en este tema es cómo desarrollar, cómo defender, cómo descubrir el gozo en nuestros corazones en estos momentos de pandemia que estamos sufriendo y de mucha tristeza ante todos los eventos que van sucediendo. Entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto y qué dice nuestro Señor Jesucristo al respecto, cómo debemos vivir? Entonces, vamos a compartir esto en un mapa mental donde tendremos, como siempre, el contexto, el cuerpo del mensaje y la conclusión. Dentro del cuerpo vamos a ver tres temas fundamentales, que es descubrir el gozo, desarrollar el gozo y defender el gozo. Luego tendremos la conclusión y vamos a basar este mensaje en Filipenses 4:4, ahí está 4:8, pero es 4:4, donde dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. El apóstol Pablo está exhortando a las personas a que se regocijen en el Señor Jesucristo, que nuestra vida, aun a pesar de las tristezas, estemos siempre tratando de regocijarnos en Cristo. Bien, entonces vamos a empezar con el contexto. El contexto. Primero que nada, entonces, si nosotros queremos hablar de gozo, no de felicidad, sino de gozo, debemos pensar cómo piensa Dios. Y al tratar de descubrir cómo piensa Dios, ¿no? Tendremos que descubrir quién es Dios, ¿no? Tenemos que conocer la personalidad de Dios, tener un conocimiento de Él. De eso se trata, seguir a Dios, seguir a Cristo, ¿no? De ir conociéndolo cada día más. En la medida en que vayamos conociéndolo, vayamos teniendo conocimiento de Él, aprenderemos a pensar como Él. Dios es amor, Dios es todopoderoso, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es la verdad absoluta, Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es inmutable. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, podemos ver que esto que hemos dicho está expresado en todas partes de la Biblia. En toda la Biblia podemos encontrar estos atributos fundamentales de Dios. Por ejemplo, 1 Juan 4, 5, 8, ¿no? En 1 Juan 1:5, perdón, 1:5, ¿no? Nos dice que Dios es luz. En 1 Juan 1:8 nos dice que Dios es amor. En Juan 3:33 nos dice que Dios es veraz. Entonces, la Biblia nos está remarcando estos atributos de Dios a cada instante. Entonces, queridos hermanos, hermanas, lo que tenemos que hacer es cada día nosotros ir conociendo más de Dios, ir conociendo a este ser tan maravilloso que nos ha creado, nuestro Padre Celestial, ir sabiendo de Él y conociendo sus atributos. De esa manera empezaremos a pensar como Él, mucho más como Él, ¿no? Tendremos la mente de Él. Entonces, ¿cómo piensa Dios? Dios piensa en amor, Dios piensa de manera omnisciente, omnipotente, Dios piensa con santidad, con misericordia, con fidelidad, ¿no? Dios, su forma de pensar está más arriba de nosotros en la eternidad, mientras nosotros estamos pensando en lo transitorio del mundo. Bien, entonces, desde esa perspectiva, Dios nos ha diseñado de una forma que pensemos como Él, porque Él nos dice que hemos sido creados a la semejanza de Dios y a su imagen. Él nos ha creado a su semejanza y a su imagen. Si nosotros vemos Génesis 1:26 en la Biblia, dice claramente, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, etc.
Dios le ha dado la capacidad al hombre de pensar como él, ¿sí? A su imagen y semejanza, ¿no? Le ha dado un poquito de esa forma de pensar, ¿sí? Y prácticamente, gracias a esa forma de pensar, le ha dado la posibilidad de administrar toda la creación. Por tanto, amados hermanos, hermanas, traemos la imagen del gozo por diseño. Dios es un ser gozoso. El gozo está en nuestro interior, esperando salir a flote y glorificar al Creador. Estamos diseñados para vivir una vida gozosa. Dios nos ha diseñado así. Tenemos en la mente la plantilla y el diseño de Dios. Lamentablemente, no sabemos muchas veces cómo hacer aflorar esa plantilla, ese diseño gozoso. En 1 Corintios 2:16, bueno, ya hemos hablado de Génesis 1:26, 1 Corintios nos dice claramente que tenemos la mente de Cristo. Todas las personas que hemos nacido de nuevo y que tenemos a Cristo en nuestro corazón, desde el momento que nacemos de nuevo empezamos a pensar como Él. Empezamos a razonar, a tener los mismos pensamientos. Entonces, amados hermanos, hermanas, qué maravillosa concesión, ¿no?, que hemos tenido, porque la mente de Cristo, ese pensamiento que es el pensamiento de Dios con santidad, con misericordia, está transportada de alguna manera hacia todos nosotros. Por tanto, si Dios es el autor del gozo, ese gozo ha sido transmitido hacia nuestro interior, solamente que a veces no sabemos canalizarlo de la forma adecuada. La base para hacer cualquier actividad en gozo, para vivir en gozo, está en el principio 4.8, ¿no? Le llamamos principio 4.8 porque está referido a Filipenses 4.8, ¿no? El principio fundamental es transformar nuestra mente de manera positiva. Cambiar el chip de nuestra mente hacia una mentalidad positiva, tal como quiere Cristo. Yo no puedo enseñar a nadie a pensar. El pensar ya sucede de manera natural. Pero tenemos que aprender a pensar diferente. No a pensar como el mundo nos está llevando de una manera, en función de ideologías, de filosofías, de religiones, de pensamientos de una cierta naturaleza. El cambio viene cuando nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, entra en nosotros una nueva naturaleza. Empezamos a pensar como Dios y como que hemos dicho antes, tenemos la mente de Cristo. Filipenses 4.8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, en esto pensad. O sea, nos está diciendo que pensemos en lo honesto, en lo puro, en lo hermoso. En eso nos está diciendo que pensemos. Entonces, amados hermanos, el secreto de todo este problema, ¿no?, está en saber diseñar una forma, saber aprovechar una forma de pensar bíblica, de acuerdo a la palabra de Dios. En esto pensar. Entonces, dentro de este contexto, dentro que estamos haciendo énfasis en cómo piensa Dios, que estamos diseñados para el gozo, en el principio de cambiar nuestra mente, vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar desde un punto de vista bíblico a cómo llegar al gozo. Entonces, primero que nada,
amados hermanos, dentro del cuerpo, vamos a hablar de descubrir el gozo. Descubrir el gozo. Entonces, primero que nada, el secreto. ¿Cuál es la fórmula? Porque a veces siempre vamos a una charla motivacional y ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la fórmula? Todos preguntan, ¿no? La Biblia es muy clara al respecto. El secreto de una vida llena de gozo, amados hermanos, es buscar dentro y no fuera. Es buscar en nuestro interior porque hemos sido diseñados de esa forma. El gozo está dentro de usted, amado hermano, hermana. Y debemos ser capaces de distinguir entre gozo y felicidad. El gozo viene de Dios. El gozo es una actitud de alegría y felicidad constante, ¿no? Que viene, sale, emana de nuestro interior. En cambio, la felicidad es pasajera, es circunstancial, de acuerdo a las circunstancias. Por tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer que el gozo, eso que sale, emana de nuestro interior, sea una manera de vivir. Miren lo que dice Primera Tesalonicenses 5, 16, 17. El apóstol Pablo en la carta a los de Tesalónica está exhortando a que siempre estén gozosos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Vivir una vida humilde, de súplica constante y de estar siempre en gozo, aunque estemos tirados en una cama. Y eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, dice Primera Tesalonicenses. El gozo está dentro y hay que liberarlo. Y como he dicho hace rato, el gozo es diferente a la felicidad. El gozo es eterno, no es circunstancial. Y se trata de demostrar nuestro gozo con nuestra manera de vivir. El gozo es una señal externa de una vida interna y de una vida de fe interna. Bien, entonces el secreto no está en ir a buscar charlas motivacionales, en hacer filosofías distintas, sino es buscar en nuestro interior, obviamente después de haber nacido de nuevo, después de conocer al Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos en el corazón a Dios, tenemos la plantilla del gozo. Pero si no lo tenemos, bueno, vamos a tratar de buscar el gozo en otras cosas, en cosas materiales, en cosas circunstanciales, que van a ser pasajeros. Pero la razón del gozo eterno es Dios, es Jesucristo en nuestros corazones. Bien, sigamos profundizando un poco esto. ¿Cómo debemos comenzar? El comienzo del gozo. Comenzar en nuestra mente, hermano. La mente es el lugar donde se debe empezar para cambiar las cosas. El escritor John Milton, ¿sí?, decía, la mente es su propio lugar y en sí misma puede hacer del cielo un infierno y un infierno del cielo. Usted puede vivir en un lugar que parece el infierno, pero con su mente puede hacerlo un lugar como el cielo. Y viceversa, puede vivir en un lugar muy lindo que parece un cielo, pero con su mente lo puede volver un infierno. Ganar la batalla, amados hermanos, es llevar la mente a lo positivo y entender que ahí comienza una vida llena de gozo. Siempre tratar de pensar en lo bueno y cambiar nuestro pensamiento negativo. Volvemos a Filipenses 4:8, que nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, sea digno de alabanza, en esto pensar.
El apóstol Pablo nos está llevando a una forma de pensar. Si estás en una situación negativa, totalmente negativa, cambia tu chip. Cambia a pensamientos que son verdaderos, honestos, justos, puros, amables y que sean de buen nombre, de virtud, dignos de alabanza, ¿no? En otras palabras, es aplicar una teoría que le llamamos la teoría del reemplazo. Si yo tengo un vaso lleno de agua sucia, ¿no? Y yo quiero utilizar ese vaso para tomar un vaso de leche, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero que nada es vaciar el vaso, limpiarlo, lavarlo bien y reemplazar esa agua sucia con leche después. Pero primero hay que limpiarlo al vaso, ¿no? Lavarlo. Y después puedo aprovechar y tomar la leche. Pues lo mismo pasa en nuestros corazones y en nuestras mentes, amados hermanos. Tenemos que limpiar lo sucio. Nuestro corazón es la casa de Dios, nuestra mente es la casa de Dios, es el pensamiento de Cristo que va a venir. Entonces, primero tenemos que limpiar ese pensamiento y reemplazar. Hay un reemplazo de mente que debemos hacer. Y se puede reemplazar lo externo, lo que otros pueden ver, nuestro comportamiento, para que nuestro comportamiento sea puro, amable, de buen nombre, con virtud, digno de alabanza. Eso es reemplazar lo externo. Pero también podemos reemplazar lo interno, lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo. Eso viene de nuestro interior, las cualidades piadosas, las cualidades del carácter. O sea, reemplacemos las cualidades del carácter y nuestro comportamiento. Que nuestras cualidades del carácter sean verdaderos, honestos y justos. Y nuestro comportamiento sea apropiado con lo puro, lo amable, lo de buen nombre, de virtud y digno de alabanza. O sea, todo comienza en la mente. En la mente, pero no es solamente un problema de ti, es problema de Dios. El cambio de mente no viene porque tú solito vas a cambiar, sino que Dios está en ti y Dios es la fuente de gozo. Eso hay que entenderlo bien. No es porque tú sin Dios llevas adentro un Dios adentro que está lejos del Dios que nosotros conocemos. Por eso, cuán importante es primero conocer a Dios, amados hermanos. Ese es el comienzo. Concentrarse en todo lo que produce gozo. Y aquí es bien importante diferenciar el pensamiento realista del pensamiento negativo. En la vida hay que ser realistas, pero eso es diferente de ser negativo. Tú no vas a querer desear y conseguir algo que es imposible, ¿no? Entonces hay que ser realista. Pero es distinto ser negativo. Yo no puedo. Sí, ¿no? Cada momento para nosotros es un nuevo comienzo. Y apliquemos esa teoría del reemplazo. Y así vamos a descubrir el gozo. Tercer punto importante para descubrir el gozo es asumir nuestra identidad. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, entonces nos ha dado una identidad. Somos una obra de arte original, tenemos un valor adecuado. Cuenta la historia que una vez tuvo un diplomático español, viajó y se reunió con otros diplomáticos y estaban paseando por el Palacio de Versalles. Ese palacio es muy lindo en Francia, pero hay bastante oscuridad, no es muy claro. Estaban paseando por los pasillos y resulta que un momento de esos el diplomático español lo hizo caer una monedita de centavos de euro. Lo hizo caer al piso y como era semioscuro, había mucha luz,
se puso a buscar con toda ansiedad la monedita, y como no la encontraba, agarró, sacó de su bolsillo un billete de 100 euros, lo encendió con su encendedor y con eso empezó a buscar la moneda. No encontró y agarró otro billete de 100 euros y también encendió y empezó a buscar hasta encontrar la moneda. Todos los demás lo miraron con sorpresa y dijeron, este está loco. Y le dijeron, ¿cómo desperdicias 200 euros por encontrar una moneda? Y él dijo, no puedo perder esta moneda porque en esta moneda está impreso la figura de mi rey, dijo. Del rey de España. Seguramente él le tenía mucho respeto y mucha veneración, supongo. Entonces, él tenía claro cuál era su forma de pensar. Bueno, Dios nos ha sellado también de alguna manera con una identidad como sus hijos. Y estoy seguro que Él no solamente enciende un billete de 100 euros, sino que Él ha dado un precio más alto, que es Cristo en la cruz. Él ha pagado por nosotros porque nos considera de un valor incalculable a su creación, a sus criaturas. Y ha dado a su Hijo en un precio incuantificable, que no se puede cuantificar, para que muera en la cruz. Así que la deuda está pagada. Y esto muestra qué valor nos da Dios, qué valor ha dado a su creación, al hombre, que Él es capaz de dar todo eso. Pero ¿de qué somos capaces nosotros? Ahí está la pregunta. Efesios 2:10 nos dice claramente, ¿no, amados hermanos? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suya. Y estamos creados en Cristo, no en nosotros, para hacer mejor el mundo. Ahora, dentro de nuestra identidad, es importante que tomemos en cuenta 3 elementos. Primero, nuestro autoideal, que quiere decir, ¿cuál es nuestra imagen futura que tenemos de nosotros mismos? ¿Cómo Dios nos ve ahora y nos verá a futuro? Por eso alguna vez les he dicho, no sé si ustedes ya han construido su misión y su visión. ¿Quiénes son? Si alguien le pregunta, ¿quién eres tú? Soy un hijo de Dios, pero ¿qué pretendo? ¿Qué soy ahorita? Si a mí me preguntan, ¿quién eres tú ahorita? Yo soy un hijo de Dios que vive en Cristo, anda con Cristo. Estoy vivo por Él y vivo para Él. Tenemos que tener una definición clara de nuestra identidad. ¿Y cómo me veo a futuro? Me veo tratando de servir a Dios, de exaltar su gloria. Probablemente ustedes tengan otra visión de su futuro, ¿no? Yo dentro de unos años me veo estar trabajando en tal empresa, no sé, depende, ¿no? ¿Cómo se ve? Pero tenemos que tener claro esas cosas. Después tenemos que tener claro una autoimagen. Un autoideal quiere decir a futuro. Una autoimagen, ¿qué es lo que somos ahora? ¿Cómo actuamos ahora? ¿Quién soy ahora? Tienes que conocerte lo que eres tú ahora. ¿No? Y tienes que tener una autovaloración. ¿Cómo te valoras? Me pasa muchas veces que yo he hablado con jóvenes y les digo, ¿quién eres tú? ¿Cómo te valoras? Uy, su autoestima está por los suelos. Entonces ahí hay que levantar la autoestima, diciendo, eres un hijo de Dios, si es un cristiano, ¿no? Y como hijo de Dios tienes derechos y también obligaciones. Entonces hay 3 elementos fundamentales que debemos pensar en nuestra identidad. Nuestro autoideal a futuro,
nuestra autoimagen de lo que es, cómo actuamos ahora y nuestra autovaloración, cómo nosotros nos apreciamos auténticamente, porque a veces podemos tener una idea equivocada de lo que somos. Yo soy muy bueno, pero en el fondo actúo de mala manera. Ejemplo, en las redes sociales, por ejemplo, toda la gente pone cosas bonitas, dan la apariencia de que son muy buenas personas, pero en su vida diaria están actuando de otra forma. Ponen pensamientos muy positivos, buenos, hermosos, dichos de personas, pero ¿cómo realmente actúas en la realidad? ¿Cuál es la verdad de tu identidad? Entonces es importante, hermanos, que reflexionemos sobre nuestra identidad. Todos. Yo también que paso por momentos difíciles en nuestra vida, de salud y muchas cosas, que nos cunde muchas veces la depresión, todo. Ando preguntándome siempre esto, ¿no? Por eso estoy compartiendo con ustedes estas ideas, porque de esa forma combatimos la depresión, combatimos muchas cosas, porque todos queremos vivir en gozo, ¿no? Descubrir el gozo, el secreto, el comienzo y nuestra identidad. Bien, sigamos adelante. Desarrollar el gozo. Ya hemos visto la teoría del reemplazo, reemplazar, ¿sí? Entonces aquí veremos tres aspectos que son fundamentales. El potencial de gozo. ¿Cómo desarrollar tu potencial de gozo? Desarrollar un concepto de ti mismo. Como ya hemos visto antes, ¿no? Trabajar en tu identidad. ¿Quién eres? Eso te va a dar un cimiento para el futuro. Perdonar a los demás, vivir sin rencor y perdonarte a ti mismo. Concentrarse en las fuerzas que nos ha dado Dios. Abandonar el concepto de perfección y buscar el progreso, el mejorar cada día. No somos perfectos, pero sí podemos progresar cada día. Programemos nuestra mente y eliminemos hablar en negativo. A veces nos ocurre a todos, nos quejamos todo el tiempo. Cuidemos en extremo nuestra persona. Manejemos nuestra lengua para no hablar lo negativo. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Con la lengua podemos, lo dice el apóstol Santiago, con la lengua podemos matar y hacer vivir. Seamos la persona que Dios quiere. Hay un potencial de gozo en nosotros interior que no lo estamos aprovechando, por eso vivimos siempre quejándonos y vemos siempre viendo puntos negros en todo, ¿no? No vemos lo positivo, vemos solamente lo negativo. El potencial del gozo. Y volvemos a ese punto donde este potencial siempre va a ser cuando pensemos en nuestra mente, que todo comienza ahí en positivo. Controlemos las emociones. Hagámonos cargo de nuestras emociones. Hoy en día hay toda una disciplina sobre la inteligencia emocional. Si estamos angustiados por alguna cosa exterior, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a una valoración de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Si hay algo externo que nos está pasando, nosotros le damos más valor del que tiene y por eso estamos angustiados. Por ejemplo, ahora estamos viviendo la pandemia.
Y es cierto que es peligroso todo, pero gracias a las redes sociales y a todas las propagandas, le hemos dado tanto que ya nos ha cundido en nuestras emociones y son emociones negativas. Vivimos con terror, con miedo. Y perdemos la valentía de vivir. Tal vez le damos más valor a lo que sea, ¿no? Y estamos aterrorizados. En eso tenemos que trabajar. Aquí hay 3 leyes con las emociones que son bien importantes. La ley de la atención, la ley del reemplazo y la ley de la reversibilidad. La ley de la atención, ¿qué quiere decir? Que siempre nos sentiremos de acuerdo a lo que hagamos hincapié. Si yo hago hincapié en la tristeza, me voy a sentir siempre triste. Si yo hago hincapié en el rencor, me voy a sentir siempre rencoroso. La ley del reemplazo, como lo hemos visto hace un momento, es reemplazar los pensamientos negativos con otros positivos. Principio 4.8. Y la ley de la reversibilidad quiere decir que nosotros debemos comportarnos según los sentimientos que más deseemos. Yo deseo el gozo, me comportaré con gozo. Yo deseo ser paciente, me comportaré con paciencia a pesar de que me cueste. La Biblia dice en Efesios 4:26, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿No? Airaos pero no pequéis. Está bien que nos enojemos. A mí me enoja el pecado. Me enojo conmigo mismo cuando hago malas cosas. Me enoja la corrupción. Hay que enojarse, porque eso no va de acuerdo con Dios. Pero si salgo con mi ametralladora, ya estoy pecando, ¿no? Sí. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuidado entonces en que pequemos. Controlar las emociones. Tercer elemento, matar lo negativo. En una leyenda cherokee, un niño le pregunta a su abuelito, le dice, abuelito, ¿qué tenemos adentro? Le dice. Adentro tenemos del corazón 2 lobos, le dice el abuelo. Un lobo bueno y un lobo malo. Y el niño le dice, y abuelito, ¿quién va a ganar? ¿El lobo bueno o el lobo malo? ¿Quién gana? Y el anciano le contesta, el lobo que tú alimentes. Bueno, si usted alimenta al lobo bueno, va a ganar el lobo bueno. Pero si usted alimenta al lobo malo, el lobo malo se lo come al bueno. Pues eso pasa en nuestro interior. En nuestra mente hay pensamientos positivos y negativos. Si alimentamos los pensamientos negativos, se lo van a comer a los positivos. Matemos de hambre lo negativo. Reconozcamos las emociones negativas. Tomemos control, coloquemos en su lugar y tomemos posición de lo negativo. No es fácil, hermanos. Yo lucho cada día con todo eso. Tiene que haber una ley de intercambio. Eso significa no culpar a otros. Estoy así porque tal persona me ha hecho daño, o porque tal, o porque mis papás, o porque sé. Soy alcohólico porque mi papá era alcohólico. Dejemos, eso viene desde el jardín del Edén. Cuando Eva dijo, cuando Adán, perdón, dijo, es que la esposa que me diste. Y Eva dijo, es que la serpiente. Dejemos de culpar a otros. Y hagamos lo que dice la Biblia. En 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra argumentos, derribando argumentos, ¿qué quiere decir? Que son conceptos que están en nuestra mente, que están formando como muros ahí, y hay que derribarlos.
Porque esos argumentos negativos desarrollan la altivez y el orgullo de nosotros, porque están sembrados por Satanás, por el enemigo. Y esos pensamientos negativos se levantan contra el conocimiento de Dios, son una barrera para el conocimiento de Dios. Y lo que debemos hacer es que llevar nuestra forma de pensar cautivo, preso a la obediencia de Dios. Actuar con obediencia a Cristo. Por eso dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No podremos matar lo negativo si no actuamos con Cristo. A veces, en las charlas de depresión y todo, tú tienes que cambiar de manera de pensar. Tú, y estás centrado en ti mismo. Claro, está bien. Tú tienes que poner tu empeño, pero sin Cristo no eres nada. Sin Dios no eres nada. Lleva esos pensamientos a Cristo, a Él. Lo digo por experiencia propia. A mí me cuesta muchas veces matar lo negativo. Cuesta, hermanos. Pero eso tenemos que luchar, en eso tenemos que trabajar. Matar lo negativo. Entonces, desarrollar es ver nuestro potencial, controlar nuestras emociones, matar lo negativo. Por último, hermanos, tenemos que defender ese gozo. Como con nuestra vida, proteger el gozo. Por eso tiene que haber una protección del gozo, ¿no? ¿Qué quiere decir proteger nuestro gozo? Es como las computadoras. A veces a la computadora le viene un virus, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que ese virus poner un antivirus? Pues, ¿qué quiere decir? Desarrollar hábitos para proteger nuestro corazón. Poner un antivirus para que no entren los virus, la maldad en nuestros corazones. Guardar nuestro corazón. Lo que dice Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guarda, protege tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces se trata de proteger, al decir corazón, toda la programación de nuestra mente, que está diseñada para el gozo. Los pensamientos son las causas y las circunstancias son los efectos. Si tú piensas de una forma, si alguien piensa obsesivamente de que tiene que hacer un daño a una persona, por ahí un momento lo materializa y hace el daño y peca. Si uno todo el rato está pensando con rencor en una persona, probablemente después va a haber un efecto de que va a hacer un daño a esa persona sin querer, queriendo. Nuestro subconsciente, que es el corazón, lo recuerda todo. Por eso hay que proteger nuestro subconsciente de los pensamientos que limitan y suprimen el gozo, lo negativo. Proteger nuestro gozo, proteger nuestro corazón. Entonces, en este sentido, hay que proteger la mente. Pongamos nuestra mente a prueba de basura. Recuerde esto. La mente es como una esponja. Cuando tú agarras una esponja y lo metes al agua, absorbe el agua, ¿no? Sí. Nuestra mente igual. Si leemos basura, si vemos basura en las redes sociales, en el internet, todo, nuestra mente va a ser basura. Leamos cosas saludables. A veces me aparecen, ¿has visto este video? ¿Qué dice? Qué interesante, ¿no? Claro, si tú ves todo lo que las filosofías, las religiones muchas veces te plantean, probablemente van a influir en tu mente. Una mente saludable produce gozo,
Por eso hay que proteger nuestra mente. Vivir en un entorno mental sin basura. Tener las relaciones correctas. Amigos con sabiduría. Memorizar las escrituras para que tu mente esté protegida. Personalizar pasajes de las escrituras. Por ejemplo, Romanos 12:1-2 dice, ¿no? Por las misericordias de Dios, hermanos, dice Pablo, os ruego que presentéis vuestros cuerpos. Entonces tú tienes que agarrar y personalizarlo, es decir, presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es mi culto racional. Es como si tú le pones tu nombre. No me conformo a este mundo, sino que quiero transformarme por medio de la renovación de mi mente, para que actúe conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecto. Yo estoy personalizando un pasaje bíblico a mí. Pongamos en cuarentena lo negativo. Ahora, por ejemplo, en la pandemia, ¿sí? Si alguien tiene el coronavirus, está puesto en cuarentena a un lado, ¿no? Para que no contamine a los demás. Eso tenemos que hacer con los pensamientos negativos. Visualizar las bendiciones de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios 15:33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú tienes conversaciones incorrectas, pues van a corromper tus buenas costumbres. Proteger la mente. Y tercero, vivir con gratitud. Vivir todo el tiempo agradecido por todo lo que tenemos. Epícteto, un filósofo griego, decía, es sabio el hombre que no se aflige por las cosas que no tiene, sino que se regocija y agradece en las que tiene, de las que tiene. Hay muchas cosas que no tenemos. Tal vez las deseamos, pero no tenemos. Pero vivamos con gratitud por lo que tenemos, no por lo que no tenemos. No reneguemos por lo que no tenemos. Expresemos agradecimiento con nuestras palabras y acciones. No solamente es decir gracias. Hagamos de la gratitud una convicción, una práctica y una disciplina. La gratitud es tanto una habilidad como un sentimiento. Se puede desarrollar y se puede sentir. Hay la gratitud rutinaria y excepcional. Vivamos con gratitud excepcional. ¿Qué quiere decir? La gratitud rutinaria es que cada día decimos a todo gracias, ¿no? Gracias, gracias por esto, gracias. Pero eso es rutinario, ¿no? Lo puede decir cualquiera. Gracias, ¿no? Pero la gratitud excepcional es aquella que lo mostramos con actitudes, con actos. Estoy agradecido por tal persona. No solamente le digo gracias, sino que lo demuestro en cualquier circunstancia. Lo ayudo, le digo, lo hago por gratitud. Yo solo doy valor a esa gratitud excepcional, porque la gratitud, todos pueden decir gracias, ¿no? Es fácil decir gracias. Y también es fácil decir perdón, pero otra cosa es perdonar. Hay que vivir siempre agradecido con Dios. Y esto hará que vivamos agradecidos a los demás, con los demás. ¿Cómo podemos ser agradecidos con alguien si no agradecemos a Dios por lo que tenemos? Efesios 5:20 nos dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo es en el nombre de Cristo. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea que el centro de todo, de vivir con gratificación, con gratitud, es Cristo. Entonces, defender el gozo es proteger ese gozo, proteger nuestra lengua,
perdonar, proteger nuestra mente de toda basura y vivir siempre agradecidos. Y esto es una forma de vivir, amados hermanos. Entonces, aquí hemos desarrollado, conclusión, aprendamos a reconocer que la fuente del gozo es Dios. Dios. Si no hay Dios en nuestras vidas, no hay gozo. Si alguien te dice, cambia tu forma de pensar para pensar de manera alegre, por ti mismo solo no lo vas a poder hacer. Reconozcamos que Dios ha puesto una plantilla en nuestro interior y para eso debemos entregar nuestra vida a Cristo. Porque por ti mismo yo no creo que vivas en gozo solito. Inténtenlo. Pero inténtenlo con Dios. Eso es diferente. Aprendamos a reconocer la fuente del gozo. Dios. Aprendamos a descubrir el gozo. A desarrollar el gozo. Y a defender ese gozo. Como ya lo hemos ido viendo. Cultivemos y practiquemos el conocimiento de Dios. Cada día dediquémonos a conocer más a Dios. ¿Cómo puedes reconocer la fuente de gozo si no conoces esa fuente? Todos quieren tener gozo. Que dicen, Dios, Dios, dame gozo. Pero ¿cuánto te has preocupado, hermano, hermana, de conocer a Dios? ¿Cuánto te preocupas de ir leyendo la palabra de Dios? De ir tratando de estar en comunión con Dios. Nosotros como ministerio tenemos un día de oración, donde hay la menor asistencia para orar con Dios. Y la forma de hablar con Dios es orar. Nosotros mediante la oración le comunicamos a Dios nuestras cosas y Él nos devuelve la respuesta mediante su palabra, mediante el Espíritu Santo. Entendamos eso, hermanos. ¿Cómo puedo conocer al gozo si no conozco a Dios? Cambiemos nuestra manera de pensar. Principio 4:8. Por lo demás, hermanos, dice, todo lo verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, digno de alabanza, en esto pensad. Cambiemos, como hemos dicho, apliquemos la teoría del reemplazo. Y por último, pensemos y actuemos en obediencia de acuerdo a las Escrituras. Y volvemos aquí a la trilogía que siempre hemos manejado. La ortodoxia, que nos va a llevar a un buen conocimiento de Dios. La ortopraxis, que podamos llevar esa teoría a la práctica y obedecer las Escrituras. No hay otra forma de vivir, yo creo, de manera cristiana. Y estoy seguro que no es fácil. Yo lucho cada día por tratar de vivir en eso. Me preocupan las otras cosas, mi trabajo, toda una serie de cosas me preocupan, mi familia, todo. Pero cada vez entiendo que sin Dios no puedo hacer nada, que mi prioridad debe ser Dios y debo aprender eso. Yo veo que en eso fallamos y veo a muchas personas que me consultan y su falla es esa. A todo le dan importancia, menos, aunque dicen creer en Dios, menos a Dios. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, en virtud de ello, si Cristo habita en tu corazón, tienes la fuente del gozo en tu interior, no lo debes aprovechar y vivir. Cristo habita en tu corazón, tienes el gozo. Dios, amados hermanos, les bendiga de todo corazón. Les deseo. Espero que este mensaje haya
haya llegado al fondo, al interior de vuestras vidas, para que el gozo pueda emanar con fuerza cada día de vuestras vidas. Nuevamente, que Dios los bendiga.